Hola, soy Miriam, la de la casita de Puchis. Es que luego el traductor me lo cambia, pero este me pone unos nombres bien raros. Bueno, ok. Este, esta vez voy a hacer un tráiler. Sí, lo escucharon bien, un tráiler de peluche. Entonces, voy a utilizar estambre angorita, el amarillo y el... Ay, espérenme, déjenme ver la foto para ya indicarles bien qué colores. Como son tantos colores, el amarillo lo voy a usar para las luces y el naranja. Este tono de gris y otro tono de gris que no tengo ahorita por el momento, pero lo voy a utilizar, es para hacer el tanque de gasolina, para hacer el chasis de las ruedas, en la parte del chasis. No todo el chasis va en gris, pero la mayoría va en amarillo. Digo, va en rojo. Los rines, y detallitos de la, parrilla. Luego, el negro lo voy a usar para los vidrios, los retrovisores, también detalles de la parrilla. La parrilla estoy pensando si hacerla con fieltro o tejida. O poner el fieltro negro y encima la rejita tejida, que eso es lo que se me estaba ocurriendo. Y las llantas, necesito también para las llantas. El blanco es para las luces, y detalles de los rines. El rojo, el cliente me lo pidió en color rojo, entonces, lo voy a hacer en este tono de Rayo McQueen, como dice él. Entonces, de sí voy a necesitar mucho estambre. El tráiler va a quedar como de 40 centímetros más o menos de largo. Creo que va a quedar de 15 centímetros de ancho. Todavía estoy pensando eso. Si no, les voy dando las indicaciones de los tamaños cuando vaya tejiendo. Voy a necesitar algo de cartón. Miren, yo voy a usar esta cajita que tengo para el soporte del camión. ¿Ok? Entonces, si tienen caja de galletas o algo así, eso les serviría muy, muy bien. Luego necesito un gancho del número 3. Y creo que ya. Creo que es todo. Si no, necesitaríamos calcomanías para que pusieran el nombre del tráiler. En este caso va a ser un tráiler Scania Highline. Y pero pues vamos a ver, si me sale, espero que me salga. Estas también son para las salpicaderas de las llantas. Entonces, vamos a ver cómo me queda. Deseenme suerte y vamos a comenzar haciendo el chasis. Voy a comenzar con el chasis, que es, bueno, es el piso del... Voy a empezar por el piso de la caja, que es parte del chasis. A ver, voy a hacer 20 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena puro punto bajo, sin aumentos ni disminuciones. ¿Ok? Este va a ser el ancho del tráiler. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto, 20 puntos bajos. Ok. Este es el ancho de nuestro tráiler. Entonces, vamos a tejer.
Perdonen, el color es dependiendo del color que ustedes gusten. Si lo quieren en tono gris esta parte, lo pueden poner o el color del tráiler. Yo lo voy a poner del color del tráiler, ya que lo de las llantas va a ir en otro tono, en color gris. Ok, entonces voy a tejer 24 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y giro el tejido, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. No se crean, tengo muchos nervios de que no me salga, pero esperemos que sí, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso, ¿sale? Entonces, esta es la parte de abajo de la caja, ¿ok? Disculpen los términos si no los estoy diciendo bien, pero por lo que le entendí a mi esposo, es chasis donde van las ruedas, la cabina y la caja. Y es tractor, toda la parte de la cabina con el chasis, algo así. Entonces, ok, sigo tejiendo, regreso cuando termine las 24 vueltas y regreso, ¿ok? No hay pierde. Perdonen, subí la cadena, miren, subí la cadena, giré el tejido y tejo punto por punto, no hay pierde, ¿ok? Sigo tejiendo y espero que me salga, porque sí me está poniendo unas medidas este cliente y a ver si puedo. Lo voy a intentar. ¿Sale? Entonces, lo que quiero es que se vea proporcional. Entonces, voy a intentar de que se vea bien proporcional la caja con la cabina y que se vea bien el tráiler, ¿ok? Pero lo voy a seguir tejiendo. Es que esto es así, a prueba y error. Entonces lo voy a tejer y regreso. Ok, hice 50 vueltas porque lo vi muy pequeño. Entonces agregué 50 vueltas a la caja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a subir con una cadena y voy a rodear toda la caja. ¿Ok? Vean, voy a agarrar por vuelta, voy a clavar un punto bajo y voy a rodear toda la caja. ¿Ok? Lo hago y regreso. Más o menos serían 50 puntos por lado, de este lado largo, y 20 puntos bajos por cada ancho. ¿Ok? Más o menos. Entonces, lo tejo y regreso. Sin aumentos, sin disminuciones. ¿Ok? Y en las vueltas, en las esquinas, solamente, bueno, ahorita que llegue a la esquina, saco el pedacito de video, ¿ok? Ok, aquí estoy en la esquina y me voy a ir luego al otro lado. Sin aumento. Lo que quiero es que se haga como una cazuelita. Y entonces, si le pongo aumento, no lo voy a lograr. Entonces, sin aumento, vean, y ya se levantó. Vean, ya se hizo la esquina. Entonces, lo tejo así, sin aumento en las esquinas. Se va a ver raro según, pero va a quedar bien. Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. Ok, ya quedó y vamos a tejer de la vuelta 2 a la 19. No, hasta la 20, perdónenme. De la 2 a la 20.
pero no vamos a hacer ningún aumento ni disminución, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 19, pero creo que a la 20 está bien. Depende de cómo vayan viendo ustedes la altura. Yo quiero que quede así paradito, miren. Yo encontré cómo voy a hacerlo, con una caja de Kleenex. Y así me evito el rellenarlo con relleno y me evito el dinero de lo que voy a gastar en rellenarlo. Ok, miren, de alto me quedó de 9 centímetros y medio, de aquí de la base acá, pero va a ir así el tráiler. Entonces, ¿qué nos falta? Voy a hacer otra tira aquí, una tapa, como la que hicimos, que es de 20 cadenas más una, ¿ok? De 20 cadenas más una, y hago en la segunda vuelta, hago 20 puntos bajos y hago las 50 vueltas otra vez que hice aquí abajo, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. Yo sé que suena medio tardado esto del tráiler, pero sí, va paso a paso, porfa. Ténganme paciencia, esto es así de lento, pero vamos a hacerlo bonito y con muchos detalles para que se vea más bonito, ¿ok? Y se vea más real. Entonces voy a hacer la tapa que hicimos acá abajo, la vuelvo a hacer y regreso. Entonces, 20 cadenas más una, y a partir de la segunda cadena voy a hacer 20 puntos bajos y hago 50 vueltas, ¿ok? Ok, miren, ya la terminé y esto va aquí. Entonces, lo voy a unir y adivinen qué, mi esposo me dio una idea. Lo voy a rellenar con papel para que aguante. De todas maneras, si lo llegan a hacer así, tienen que avisarle al cliente que no lo puede lavar. Porque si lo lava, o sea, quedaría como... Ay, ¿cómo les diré? Pues es que el cartón no va a aguantar y se va a hacer horrible. Pero pueden rellenarla con no, no es estopa, es con el relleno normal. Con pero se van a llevar mucho porque está muy grande. Entonces, vamos a hacer esto. Miren, voy a unir punto por punto toda la orilla, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. Y ya vamos a terminar la caja del tráiler, ¿ok? Y con el cartón dentro de la caja va a aguantar más el golpeteo de los niños. Para que soporte el trato de un bebé, ¿ok? Si no, tienen que usar relleno normal. Eso sí ya es al gusto. Yo lo voy a hacer así para que quede bonito y marcado. Entonces lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Quedó bonita, ¿eh? Va así. Lo que pegamos arriba y abajo va a los lados. Entonces, vean, quedó resistente. Y entonces, esta es la caja del tráiler. Luego voy a hacer el chasis acá abajo de las ruedas para que quede. Pero acuérdense que estas ruedas de acá van pegadas a la cabina. Entonces, eso va al último. Y vamos a hacer la cabina después de esto. Ok, voy a comenzar con la cabina del tráiler y vamos a comenzar tejiendo 18 puntos bajos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí va. En la segunda vuelta voy a girar el tejido. Subo con una cadena y otra vez tejo punto por punto. Vamos a tejerlo así de la 2 a la vuelta 12. Lo tejo y regreso. Punto por punto, cada vuelta lleva 18 puntos bajos. Subo con una cadena, giro el tejido y sigo tejiendo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 voy a hacer una cadena y hago un aumento, pero de esta forma. ¿Ok? Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Y en los dos últimos hago una disminución. Miren, jalo 2 y ya después jalo 2. Volteo el tejido. En la vuelta 14 voy a hacer una cadena y hago una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y otra disminución. Vean, va agarrando la forma. ¿Ok? En la vuelta 15 voy a hacer una disminución, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y vean, ya quedó. Vean, así va a quedar. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a hacer esto. Voy a subir con una cadena y voy a rodear todo el tráiler, la cabina. Traten de que sea punto por punto. Van 2, 4, 5, 6, 7, 8. No se fijen cuántos puntos son. O sea, digo, a cada quien nos va a dar diferente, pero traten de que se vea así, miren, como curveado. ¿Ok? Entonces, de hecho va para acá arriba. Lo tejo. En las esquinas, ya saben, no hagan aumentos. ¿Sí? No vayan a hacer aumento. Ahorita veo cómo le hacemos en la esquina. Y vean. Veo un hoyito y ahí clavo. Traten de que no queden dos puntos bajos pegados. Aquí en la esquina me voy al del otro lado y subo. ¿Ok? No hice aumento en la esquina. Entonces, lo tejo esta vuelta y regreso. ¿Ok? Y vean, se hace como hacia arriba. Eso está bien, vamos bien. Así. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer, estoy tomando como 1, la primera vuelta que es rodear la base. En la vuelta 2 voy a hacer punto por punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, me brinqué uno, 19, 20. Y miren, sigo tejiendo de la vuelta 2 a la 10, punto por punto, ¿ok? No importa el número de puntos que sean, porque cada quien, bueno, más o menos van a ser, ahorita les digo cuánto o se los pongo en el video, para que se den una idea de cuántos puntos deben de ser más o menos. No es exacto, porque cada quien teje diferente, pero sí tiene que ser un aproximado, ¿ok? Entonces, lo pongo en el video, cuántos puntos fueron en total y regreso. De la vuelta 2 a la 10, punto por punto, cada vuelta lo subo con una cadena, ¿ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer un pequeño detalle. Al igual que en la caja, voy a hacer en las esquinas de aquí atrás de la cabina, voy a hacer una disminución. ¿Ok? Miren, llegué a la esquina de este lado, de la parte de atrás, la que es recta, no la circular, sino la recta, y hago una disminución. Y luego, aquí también es cálculo, nada más calculen dónde está la esquina, que es esta, y hagan una disminución. Aquí. Y sigan tejiendo lo otro normal. Ya de las 5 a la 10 es normal, punto por punto. No hay pierde. De todas maneras les voy a indicar que en la fila 4 voy a hacer este piquito, igual que en la caja. Y ya de ahí, lo único que hace es que hace como que esta parte sea más paradita. Pero lo demás no se toca, ¿ok? Ok, vamos en la vuelta 10 y entonces voy a hacer la vuelta hasta la vuelta 20. Lo sigo tejiendo punto por punto hasta la vuelta 20, ¿ok? Sigamos tejiendo. Ok, vean, ya llegué a la vuelta 20 y voy a rematar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer la tapita de abajo, pero antes voy a hacer un cartón de 8 centímetros por 12,5 más o menos, porque vean, yo creo que va a ser menos de alto, pero como 10 centímetros, de 8 por 10. Entonces vean, esta es la parte curva. Lo voy a poner en la parte de atrás que va recta. Si se acuerdan, hay una parte que va recta. El tamaño del cartón, eso sí depende mucho a su tejido. Entonces, ustedes tomen el pedacito de cartón y ajustenlo de tal manera que llegue de esquina a esquina y vean. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar sin cortar el estambre. Voy a recortar el excedente, que yo creo son los 2 centímetros, miren, que es lo que les decía, sí, casi 2 centímetros, 3, pero lo voy a hacer así. Y esta es la parte de enfrente del tráiler, de la cabina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer lo mismo que hicimos aquí abajo, que es de la vuelta 1 a la 15, que son los 14 puntos bajos, más 1,
y luego voy haciendo las dos de la vuelta 1 a la 12 y luego empiezo las disminuciones. Entonces hago lo mismo que hice y lo vamos a cubrir aquí. Entonces tejo la base y vean. Ay, y uní pensando que me iba a alcanzar, que no me iba a alcanzar, pero ok, voy a hacer esto. Hago los 14 puntos, las 14 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 más una. Y hago a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 14 puntos bajos, los tejo y hago de la vuelta 1 a la 12, punto por punto. ¿Sale? Y hago las disminuciones que hicimos hace rato. Entonces es hacer lo mismo que hicimos hace rato, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya la terminé. Entonces vamos a unirla a esta parte. Ok. La vamos a unir y la van a rellenar bien para que quede la cabina bien durita. Entonces, lo uno y regreso, ¿ok? Pero, van a rellenarla, porfa. Rellénenla bien y no muevan el cartón que queda aquí atrás para que le dé forma a la cabina. ¿Ok? Entonces, la empiezo a rellenar, a unir. Esto va aquí adentro. Y lo uno punto por punto. ¿Ok? Vean. Así. Y va a quedar bien. Ya al final le voy a rellenar más para que quede apretadito. Ok, vean, ya quedó la cabina. Entonces, vamos a hacer una plataforma en donde una la cabina con la caja. Si se fijan ustedes en un tráiler, traen aquí algo que son las llantas de aquí detrás de la cabina y otras llantas en la cabina. Entonces, eso engancha a la caja a la cabina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La voy a hacer en color gris y voy a hacer de tal manera que queden las llantas y la cabina. Entonces, tienen que medir, espérenme, yo creo que tienen que medir 7 centímetros más o menos, 7 centímetros o 7.5 la plataforma. No, 7 centímetros. Va a ser como un triángulo, un rectángulo de 7 por... aquí. De 7 por 15. Entonces, para que quede bien el cuadrito. Voy a necesitar cartón. Esto lo pongo aparte. Y voy a tomar esto. De 7 por 15. Aquí. Aquí. Y entonces voy a cortar el pedacito. En este caso va a ser de 6.8. ¿Por qué? Para que pueda envolverlo con estambre. Porque acuérdense que voy a envolverlo con estambre. Entonces tiene que ser un poquito más corto. Entonces,
Veamos, lo vamos a cortar para que me entiendan cómo va a ir. Y va a ser un poquito menos de 15 centímetros a lo largo. Acuérdense, yo estoy usando cajas de galletas, de Kleenex, para que aguante, el soporte sea bueno. Y no sea solo estambre, porque si le pongo solo estambre se va a hacer como aguado. Y no quiero eso. Quiero que quede un poquito duro. Y vean. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta parte, ahí está. Vean, va a quedar así. ¿Ok? Y aquí van a quedar las llantas. En esta parte y en esta parte. Un poquito menos. Miren, y ya que le puse la medida, creo que va a ser hasta aquí. Aquí. Sí, porque quedó como muy largo. Miren. Exactamente así. Y entonces aquí voy a poner el tanque de gasolina y voy a poner las llantas. ¿Ok? Entonces esto va así y lo voy a tener que forrar. Entonces, pero lo voy a forrar con el gris. Voy a hacer esto. Ahí está. Ok. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas más una. Entonces, a partir de la segunda cadena voy a tejer 12 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Ok. Ya hice los 12 y entonces doy la vuelta, subo una cadena y voy a tejer otra vez punto por punto. Voy a tejer hasta la vuelta 24 más o menos. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Y vamos a hacer 2 piezas, pero dejen primero checo si quedó bien el tamaño y todo. Y les digo bien si hago la otra pieza. Entonces, cuando terminen los 24 vueltas, regreso y les aviso. Ok, vean, ya hice lo del chasis. Sí, es chasis. Entonces, hice otra pieza igual, pero a esta sí le dejé estambre. ¿Qué vamos a hacer? Voy a unir así y lo voy a coser. Ok, esto va adentro. Y voy a dejar que el cartón quede adentro. ¿Ok? Lo uno toda la orilla. ¿Sí? Y vean. Yo sé que este va a ser un poco largo este video, pero es que lleva muchos detalles. Todavía nos faltan las llantas, todavía nos faltan la parrilla, los espejos. Nos falta también ¿cómo se llama? Nos falta también los vidrios, o sea, las ventanas. No, o sea, todavía nos falta mucho, pero vamos poco a poco. Sí va a quedar hermoso el tráiler. Lo quiero hacer lo más detallado posible. La marca que estoy haciendo del tráiler se llama Scania. Es como una góndola o algo así se le llama en Sudamérica. Que no es tráiler como el del Rayo McQueen, sino no tiene trompa. Es redondito por enfrente. Entonces, espero les guste y que les guste a sus niños. Entonces, o si no, si es para ti también es funcional. O sea, digo, hay personas que les encanta coleccionar todo tipo de trailers.
y les gustaría uno tejido. Entonces esto, o un cliente que te caiga con que pida un tráiler, espero te guste el tutorial. ¿Ok? Entonces, lo sigo uniendo y regreso. Ok, ahora vamos a hacer las llantas. Las llantas las voy a hacer. Vamos a necesitar estos circulitos que venden en Walmart o en cualquier parte de papelería. Y yo les dibujé esto. ¿Ok? Voy a tejerlas y voy a pegar los circulitos dentro de las llantas. Tengo que hacer dos tipos de llantas, unas delgadas y otras gruesas. Son dos delgadas y son 2, 4, 6 gruesas. Para que quede bien el tráiler. Ahí está. Ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con las llantas. Ok, vamos a hacer la llanta delgadita, que es esta. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena de 20 cadenas, valga la redundancia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, más una cadena. Voy a tejer a partir de la segunda cadena 20 puntos bajos. Y los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, luego vamos a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. Subo cada vuelta con una cadena y volteo el tejido. Entonces, hacemos punto por punto 6 vueltas. O sea, sería de la... Tendrían que ser 6 vueltas en total. ¿Ok? Entonces, nos faltarían 5 vueltas más. Las tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé las 6 vueltas y lo que voy a hacer es rematar. Pero voy a dejar estambre. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a rematar y voy a agarrar la aguja. Y entonces vamos a hacer esto. A lo largo voy a hacer esto. Voy a agarrar un punto de la esquina y voy a cerrarlo como gusanito. ¿Sí? Esta es la llanta delgadita. Entonces, la cierro así, punto por punto, como gusanito y regreso. ¿Ok? Hasta el final. Ok, entonces, miren, ya terminé, ¿no? Entonces, voy a hacer esto. ¿Ven que estoy en la orillita del tubito? Entonces, busco la otra orillita del tubo, del rectángulo que hice, y la uno. Pero voy a unir nada más este lado. No todo, sino nada más la parte de en medio. Miren. Ay, bueno, sí puede ser esto que sin querer agarre el otro lado. Y voy a tratar de rodear la unión. Aquí me voy para allá. Vean. Luego me voy de este lado y agarro este lado. Y la voy doblando como si fuera dona. Y entonces empiezo. ¿Vieron? Pasé el hilo para el otro lado y empiezo a atravesar así. Como si fuera una donita. Y ya quedó. Remato. Y lo saco por otro lado. Si quieren lo pueden rellenar, pero eso lo hacen antes de unirlo aquí. El relleno va antes. En mi caso yo no la voy a rellenar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el rin.
Voy a usar plumón plateado y negro indeleble. Entonces, empiezo a pintar en tono gris. Si los quieren en otro color, pueden usar otro color. Si no tienen estas tablitas, pueden usar botones, pueden usar cualquier cosa. ¿Ok? En mi caso, yo los estoy usando porque lo tengo a la mano, pero estas maderitas las venden en cualquier mercería. De hecho, hasta en Amazon o si son de otros países, los venden ahí. Entonces, voy a hacer el dibujo del rin. Y lo voy a hacer con el plumón negro indeleble. Y hago los 5 birlos. Los 5 birlos. Y luego hago los detalles que traen en el rin alrededor. ¿Ok? Si quieren hacer el diferente tipo el rin, lo pueden hacer. Eso también es al gusto. Pueden hacerlo con estrella o lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Este lo dejo secar un poquito. Y entonces, hago esto. Lo meto. Al tratar de meterlo, se sale. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar el silicón líquido. Lo pongo alrededor, en la parte media de la llanta. Así. Y meto otra vez el rin. Ahí está. Y lo dejo secar. Y vean. Ahí está. Y ya quedó la llanta. ¿Cuál va a ser la diferencia con la llanta grande? La llanta grande la vamos a hacer igual. Hacemos las 20 cadenas. Hacemos a partir de la segunda cadena las 20 puntos bajos. Pero en vez de ser 6 vueltas, van a ser 12 vueltas. Van a ser 12 vueltas. Lo hago y ahorita regreso para explicarles cómo la relleno. Ok, vean. La llanta grande lo voy a hacer con 12 vueltas. Entonces voy a rematar y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer el rollito así. Lo uno y regreso. Ok, ya quedó el tubito así. Entonces vamos a rellenar. Voy a ir rellenando poco a poco el tubito para que quede ya la llanta formadita. Vean. Entonces, así, me voy por el otro lado y sigo con la aguja, o sea, no he rematado. Lo uní, pero queda así. Y vean. Entonces vamos a hacer lo mismo. Me voy a donde es el centro de donde uní todo. Y jalo. Y entonces doblo y voy a unir este lado. Como hicimos con la delgadita. ¿Ok? Y luego ya me voy lado por lado. Y voy doblando. Entonces, vean. Así. Y nada más estoy agarrando los extremos para que quede ya la llanta. La orillita de este lado y la orillita del otro lado. No estoy agarrando la parte del fondo porque esa ya la uní. Entonces, vean, aquí se ve. Y agarro el otro extremo. Y así. Y entonces ya llegué a la parte que me falta. Aquí me falta esta orillita. Y así. Y remato. Vuelvo a rematar. Y ya quedó la llanta grande. Vean. Le mueven el relleno tantito.
la clavo y la mando por otro lado. Y entonces a este nada más hay que meter el rin. Ahí está. Ok. Y ya quedó. Entonces, tienen que hacer 2 llantas delgadas y tienen que hacer 8 llantas de estas grandes, porque van en el cajón, en la caja, y van en el chasis. En el chasis vamos a poner 2 y 2 y otras 2 de este lado. Y en la caja llevamos, ay, espérenme, así, vean. En la parte de atrás llevan otras 4 llantas, ¿ok? Entonces, necesitamos 8 llantas gruesas y 2 pequeñas. Las 2 pequeñas van a ir en la cabina, aquí, ¿ok? Y aquí va el chasis, así. Y entonces, las otras llantas van así, más o menos, ¿sí? Va una aquí, va la otra aquí, pero ahorita tengo todo suelto, ¿ok? Esto de las llantas en la caja sí las pegué, pero estas no. Entonces, tejo las otras llantas que necesito y regreso. Ok, vamos a pegar las 4 llantas gorditas en el chasis, ¿ok? Pero que queden así, miren, como a la mitad, para que aquí podamos pegar la cabina. O sea, bueno, va a quedar pegada la cabina así en una orillita. Pero acá le voy a poner velcro para que se pueda quitar y poner la caja, ¿sale? Y esto va así. Ay, espérenme, dejen. Ahí está, lo alejo. Entonces, esto va a quedar así. Y aquí lleva el tanque de gasolina. Aquí lleva las otras llantas. O sea, va a quedar bonito. Nada más que me faltan detalles como la fascia, la parrilla. Sé que va a ser un poquito largo el video, pero ahí la llevamos. Y van a pegar las otras llantas en la parte de atrás de la caja, ¿ok? Entonces, dejen que reposen las llantitas, que sequen y vamos a seguir con los demás detalles, como son las ventanas. Ok, vamos a hacer las ventanas laterales y vean. Le hice el marco de la puerta. Vamos a hacer la ventana en color negro. No la iba a hacer en negro, pero creo que sí se ve mejor. Y luego hago la frontal. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con estambre negro y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Más una. Y entonces a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer. Subo con una cadena y hago una disminución, pero de esta forma. Jalo los 2 puntos y los jalo. Y hago 5 puntos bajos. Ah, no, 6, perdónenme, 6 puntos bajos. Ok, 5 y 6. Volteo el tejido y en la vuelta 6 voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Vean. Y cierro. Volteo el tejido
subo con una cadena y hago una disminución y hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Lo volteo, subo con una cadena y tengo 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. Volteo el tejido y en la vuelta 9 hago una disminución y 2 puntos bajos. Y ya quedó. Voy a dejar bastante estambre para unirlo al camión, a la cabina. Entonces, vean, de este lado va así la ventana. Entonces, la del otro lado va a ir al contrario. Aquí. Voy a dejar 2, 3 hileras. 2, 3 y tiene que ir aquí. Y que aquí quede un poquito pegado, pero no tanto, a la orilla. Entonces, lo coso y regreso. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y hago esto. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, vean. ¿Qué hice? Pegué un velcro de este lado y de este. No lo voy a pegar ahorita porque está fresco todavía. Entonces, a esta altura, vean, en que la llanta, a ver, espérenme que ya se pegó. Ay, ahí está. A esta altura, vean, va a quedar, ¿sí? La llanta a la mitad de la llanta. Tiene que quedar a la mitad fuera de la caja. Y entonces, va a quedar así, pero quiero que se quite y se ponga la caja. Entonces, ya lo hice. Ahora, de la ventana. En la ventana ya la pegué. Y entonces, a la altura, ahí espérenme, dejo acerco, ok. A una hilera de donde va la ventana, o sea, la segunda hilera de arriba hacia abajo, voy a hacer la puerta. Trato de que quede una hilera aquí, pero como vamos chuequecitas, queda así. Y aquí igual. Y le pegué su manija con fieltro. Esto no les puedo dar indicaciones hasta que ustedes ya tengan la cabina y miren. De aquí abajo me quedaron 1, 2, 3 vueltas y empiezan a coser ahí. De acá arriba me quedaron 2 vueltas y empiezan a coser ahí, ¿ok? Porque la llanta, acuérdense que va así. ¿Sale? Entonces, ahora, hacen lo mismo 2 veces, pero de sentido contrario. ¿Ok? Me falta el espejo de aquí enfrente. Vamos a tejerlo en color negro. Vamos a hacer de que tal manera que quede centrado a las ventanas. Eso sí es importante. Traten de que centren donde terminaron, que quede la otra ventana. Miren, ¿sí? Y donde empezaron la otra ventana, que quede centrada. Entonces, vamos a comenzar con 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Más una. Y vamos a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, lo tejo porque son 8 puntos bajos y regreso. Ok. De la vuelta 2 a la 12, vamos a tejer punto por punto y ya quedó. Entonces, voy a dejar estambre para poder coserla y vamos a rematar. ¿Sale? Ok. Y va a quedar así. Y la voy a pegar a la misma altura en que pegué la otra. ¿Ok?
lo coso y regreso. ¿Ok? Ahí, orando con mucho, ¿ok? ¿Ok? Creo que no, sí, así la voy a dejar. ¿Ok? Otra vez. ¿Ok? Vamos a hacer el aleroncito que va aquí. Me vas a decir, ya lo hiciste, pero vamos a hacerlo un poquito más grueso para que se vea bonito. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer. Voy a necesitar cartoncito y vean la forma. Entonces, hice el alerón así para que quede dentro del tejido. ¿Ok? Y entonces, vamos a tejerlo. Voy a agarrar estambre rojo y voy a tejer 15 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Más una. Luego voy a tejer a partir de la segunda cadena 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 2 vamos a girar el tejido, subo con una cadena y voy a hacer una disminución. Vean, jalo, jalo y luego vuelvo a jalar. Y entonces hago 11 puntos bajos. ¿Ok? A ver, llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está, 9, 9, 10, 11. Y hago esto, una disminución. Volteo el tejido. En la vuelta 3 voy a hacer una disminución y hago 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la disminución. Ahí está. Vuelvo a girar. Y en la vuelta 4 hago una disminución, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Y remato. Aquí lo dejé en corto porque ya había dejado una larga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a unir alrededor, hagan de cuenta todo esto, y aquí al final voy a meter esto. O lo pueden unir de una vez con esto adentro. Lo coso punto por punto y regreso. Y ya va a estar con el cartoncito adentro. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, pongo el hilo de este lado y lo voy a unir a la vuelta 2, 4. En la vuelta 4 de abajo voy a unir. Entonces, paso por debajo y atravieso. ¿Ok? Y así lo uno toda la vuelta. Entonces, así lo sostengo y vean, ya va quedando. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, vamos a hacer la parrilla. Y la parrilla la voy a hacer, ya quedó el alerón. La parrilla la voy a hacer con 12 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer
puntos bajos. Voy a tejer 12 puntos bajos. De la vuelta 1 a la 4. La tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una disminución, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la disminución. Volteo el tejido. En la vuelta 6 a la 8 voy a tejer punto por punto 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó y vamos a cambiar el color. Voy a poner el color gris. Vean cómo queda. Así. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a cambiar al color gris. Cambio de color. Ay, lo cambio y regreso. Ok, vamos a hacer esto. Voy a rodear, pero déjenme ver la foto del tráiler para ir viendo. A ver, aquí está. Ok. Vean, voy a hacer un punto. Voy a rodear con el gris. Ajá, sí, así. Punto por punto, lo rodeo. Y vamos a hacer unas tiras de cadena. Aquí en la esquina van a hacer un aumento. Aquí lo que necesitamos es que las tiritas que vayan en medio las voy a tejer pero diferente. ¿Ok? Pero necesito hacer la orilla de la parrilla. Entonces, lo rodeo punto por punto y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, voy a rematar. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas, una orejita. Ahí está. ¿Sale? Y vamos a ponernos aquí, donde está la segunda hilera. Voy a jalar de abajo hacia arriba el tejido. Clavo y jalo. Clavo y lo tejo. ¿Sí? Así. Vean. Clavo, enredo y jalo. Clavo, enredo y jalo. Y al llegar aquí a la orilla, voy a hacer esto. Saco el gancho y me voy a la otro lado. O más bien así, miren. Lo saco por aquí. Espérenme. ¿Ok? Jalo, lo bajo, jalo un poquito y lo voy a sacar a 2 vueltas. A 2 vueltas de donde estaba. Y saco acá la tirita. Y entonces otra vez hago eso. Clavo, jalo. Clavo y jalo. ¿Sí? Espero que sí se haya entendido. Y ahorita lo vuelvo a hacer para que lo quede bien, bien. A ver, y me voy punto por punto, vean. Tejiendo esto. Y va a quedar así la parrilla. Aquí, al último. Saco el gancho. De abajo hacia arriba, jalo la cadena. Y dejo que tantito de esto se jale. Ahí está. Y lo llevo a 2 vueltas más. Y lo saco.
y otra vez empiezo, clavo y jalo. Y así hago todas las resto de las vueltas. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo. Lo voy a jalar hacia abajo. Ahí está. Y vamos a rematar. Y ya quedó. ¿Ok? Este lo voy a esconder aquí abajo. No tiene mucho caso que lo cosa o algo porque va a quedar pegado. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar la parrilla. Así. ¿Ok? Pero antes que eso, vamos a hacer un alerón aquí abajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Agarro el estambre rojo. Vamos a hacer la orejita otra vez. Ahí está. Vean. Y de la esquinita esta. Ay, voy a clavar. Si es que se deja. Y voy a hacer una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y me voy punto por punto haciendo puros puntos bajos. ¿Ok? Y vamos a hacer la fascia del tráiler. ¿Ok? Así. Lo tejo así hasta la otra esquinita. Esta parte de atrás no lo vamos a tejer. Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? Ok, vamos a voltear el tejido y subo con una cadena y yo hago 2 vueltas más. ¿Ok? Las tejo y regreso. Hago 2 vueltas más y regreso. Vean, no tejo aquí nada. Es solamente la U. Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya rematé y vean, ya quedó la fascia. Entonces, ahora sí voy a pegar la parrilla. ¿Ok? Estoy cortando los excedentes y la voy a pegar así. ¿Ok? La pego con silicón frío y regreso. Ok. El espejo retrovisor lo voy a hacer con palitos de moldadientes. Lo voy a partir a la mitad. Y lo voy a pintar con el plumón indeleble. Y entonces, vamos a tejer un cuadro de 8 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 8 puntos bajos de la vuelta 2 a la 6. ¿Ok? Ahorita lo hago. Pero creo que sí se entendió, ¿eh? Ok. Vayan tejiendo las 9 cadenas, que es 8 cadenas más una. Y regreso. Ahí está. Por lo mientras, dejen secar esto. Mientras tejen el espejo retrovisor. Y entonces, vamos a tejer 9 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la segunda cadena voy a tejer un punto bajo y de ahí me sigo tejiendo 8 puntos bajos en total. Ahí está. Y vamos a tejer
un total de 6 vueltas. ¿Ok? Vean. Así queda. Volteo el tejido, subo con una cadena y entonces hago de la vuelta 2 a la 6, punto por punto, 8 puntos bajos. Ok, terminando voy a rematar y voy a hacer esto. Ay, espérenme que ya me llené de todo de, de silicón frío. Voy a doblar el tejido y voy a coser la orilla. Entonces, la coso y regreso. No importa que la partecita esta de abajo no se cosa, no se ve. Entonces, así la voy cosiendo y voy girando. Ahora vamos por la parte de arriba y vamos a rematar y ya. Ahora vamos a ocupar el silicón frío y vamos a hacer esto. En donde uní voy a clavar los palitos de moldadientes. En la punta ahí voy a poner silicón en la filosa y lo voy a clavar. Si no entra, vayan girando, girando, girando y ya quedó. Y hagan lo mismo con la otra. Ahí. Ahí está. Y aquí. Ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le pongo silicón líquido en la otra punta. Y entre la ventana y el marco voy a clavar esto. Y ya quedó. ¿Ok? Ya quedó así. Los dejo secar y regreso. Ok. ¿Qué acabo de hacer? Uní el chasis a la cabina. Vean. En la quinta vuelta, entre la quinta y la sexta, de la orillita de este lado, para acá, uní el chasis. Vamos a coserlo, lo cosí alrededor. Como es el ancho de la cabina, no hay problema. Y lo reforcé con silicón líquido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a pegar aquí la llanta. ¿Ok? Y la otra llanta del otro lado, a la mitad de la cabina. Entonces, aquí llevan tanques de gasolina. Y entonces, no hay pierde. Vamos bien. Disculpen que no lo grabara, es que según yo lo grabé, pero algo pasó en el video y ya no se grabó. Entonces, pego aquí la llanta, la sostengo un poco, o si quieren la pego acá abajo, que es más fácil, y luego ya pego la otra. ¿Ok? Entonces, ya casi terminamos. Nos falta hacer el tanque de gasolina. Sé que ha sido muy tardado y por eso me tardé en subir video, porque esto es muy minucioso. Tiene muchos detalles, muchísimos. Entonces, necesito que cada cosa vaya agarrando su lugar. Ahí está. Lo dejo reposando y vamos a tejer el tanque de gasolina. Ok,
voy a hacer el tanque de gasolina. Es que estoy esperando a que seque esto, pero este tanquecito que va también del otro lado. Y entonces voy a ocupar otro tono de gris, porque ya se me acabó el mío. Pero si ustedes pueden, ocupen el mismo tono de gris que habían ocupado. Entonces voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. 1, 2. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos, 12 puntos bajos, 6 aumentos, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo por cada punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena, ¿ok? Punto por punto, son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Entonces, de la vuelta 4 a la, a ver, son 4, 5, 6, 7. A las 7 vamos a tejer punto por punto. Son 5 vueltecitas, o sea, hacemos 4 vueltas más. Y es hasta la vuelta 7. Pero aquí sí vamos a tomar punto por punto. Y el punto completo. Entonces, lo tejo y regreso. Y vean, me está saliendo el cilindro. ¿Ok? Ok, ya quedó. Entonces, ahora subo en la vuelta 8 una cadena y hago 6 disminuciones, pero tomando nada más la parte de atrás de la cadena. Vean. Ok. Pero antes de terminar, voy a rellenar. ¿Ok? Relleno antes de terminar la vuelta. Ahí está. Ahí. Y entonces, sigo haciendo las disminuciones y regreso. Son 6 disminuciones y regreso. En la vuelta 9 voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. Y queda así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Corto con un poquito de estambre y hago esto. Remato y ahí. Voy a cerrar el círculo. Así. Luego remato y lo clavo en medio y lo mando al otro lado. Y jalen un poquito para que le dé la forma del cilindro. Y entonces aquí vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedó el cilindro, el tanquecito de gasolina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar otra tirita de hilo y la ensarto. Hago el nudo. Y entonces, entre las llantas, voy a hacer lo mismo del otro lado. Y voy a clavar aquí. Aquí clavo. Y atravieso el tanque. ¿Ok?
y vuelvo a hacer lo mismo. Así. 2 tiritas nada más y así. Y otra vez. Y no jalen tan fuerte porque quiero que el tanque quede colgando como abajo de la plataforma del chasis. Entonces, remato y lo mando por otro lado. ¿Ok? Esto ahorita lo escondo y ya quedó. ¿Ok? Ahí está. Y ya quedaron los 2 tanques de gasolina. ¿Sale? Esta tirita que puse en medio para las llantas de adelante van a ser un círculo, 2 cadenas, 6 puntos bajos y hacen el mismo procedimiento que hicimos con el tanque. Nada más que van a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vueltas. Y lo pegan a las llantas porque vi que se tambaleaban. Entonces, mejor las dejé ahí, así. Ok, vean, ya lo terminé. Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban y que les haya gustado el tráiler. Vean, le puse sus foquitos cosidos. Pueden ponerle lentejuela o algo, pero como es para un niño pequeño, sí me da un poco de pánico. Entonces, vean el alerón, las puertas. Le faltan muchísimos detalles, pero la verdad el presupuesto fue corto. Entonces, quedó muy bien. Veamos cuánto mide. Dejen sacar una regla. El cliente lo quería de 40 centímetros. Hasta ahí, hasta el tanque de gasolina son 30. 38 centímetros más o menos. Bueno, por 2 centímetros me falló, pero sí quedó. Y tiene velcro. Ahorita no lo muevo porque sí tengo que usar las 2 manos para quitar el velcro y que se quite el tanque. ¿Ok? Si no, dejen y lo hago. Y vean, así queda. El velcro está aquí abajo. Y así quedó. Entonces, espero que les haya gustado. Y vean, pueden hacer modificaciones de colores, de todo. Y espero que al cliente le encante. Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial. Y ni modo, fue muy, muy grande el tutorial, pero pues es que necesitaba mucho detalle. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.